Buen día con todos y todas. Damas y caballeros, a nombre del Ministerio de la Producción y la Cámara de Comercio de Lima, les damos la bienvenida a este evento y panel forum Cómo financiar tu negocio, alternativas de financiamiento de las MIPYMES, emprendimientos y startups. Buenos días con todos. Agradecidos por su presencia en esta mañana, saludando a cada uno de ustedes, les recordamos que estamos en una transmisión en vivo a través de las plataformas digitales del Ministerio de la Producción, asimismo de la Cámara de Comercio de Lima. Saludamos la presencia de nuestras autoridades en este recinto que hoy nos alberga. En primer término, vamos a poder conocer y dar el uso de la palabra a la señora Yolanda Torriani del Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, quien nos da la bienvenida a su local. Muy buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Lima. Un saludo especial para el señor José Salardi Rodríguez, viceministro de MIPE e Industria del Ministerio de la Producción, señores moderadores y panelistas invitados, concurrentes todos. Las diversas mediciones coinciden en señalar que la micro y pequeña mediana empresa constituyen más del 99% del universo empresarial en nuestro país. Aportan al 40% del Producto Bruto Interno y dan ocupación a un 80% de la población económicamente activa, donde, por supuesto, muchas son mujeres. En nuestra institución, que tiene más de 15.000 empresas, las MIPYMES representan el 90% de nuestros asociados. Estas unidades productivas contribuyen al desarrollo económico del país y también a la lucha contra la pobreza, pues permiten que numerosas familias generen recursos para sí. Los motores de estas empresas productivas son esa nueva estirpe de empresarios, los emprendedores, algunos de los cuales son startups, pequeñas unidades innovadoras que tienen un sustento tecnológico y gran proyección comercial a nivel nacional e internacional. Sin embargo, este importante sector emergente enfrenta serias limitaciones para acceder al financiamiento, en la medida que éste tiene elevadas tasas de interés y comisiones. Asimismo, estas empresas no siempre cuentan con la garantía que se les exige y tampoco tienen tiempo de gracia. A ello se suma que las propias micro y pequeñas empresas carecen de información respecto a las opciones que tienen en el sistema financiero nacional, lo que frena muchas veces el desarrollo de las MIPYMES en general. Destacamos, por ello, la reciente dación del Decreto de Urgencia 013-2020, promulgado el día 22 de enero, estableciendo una serie de mecanismos para promover el financiamiento de las MIPYMES, emprendimientos y startups, incluyendo en este proceso a diferentes instituciones públicas y privadas, dedicadas a impulsar el desarrollo de las pequeñas unidades productivas. Consideramos también muy importante las propuestas para que estas empresas puedan acceder al financiamiento a través del uso de títulos valores, de las órdenes de compra emitidas por el Estado, de los comprobantes de pago, denominados factura comercial y recibo por honorarios que hoy son electrónicos.
y de lo cual deben informarse, porque hay muchos pequeños empresarios que desconocen el uso de la tecnología y que evitan un costo por la emisión de los mismos. De igual modo, saludamos la creación del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, para apoyar a las iniciativas empresariales en etapa de consolidación con la gobernanza de un comité técnico y de un comité de vigilancia. A ello se sumará el fortalecimiento de los servicios tecnológicos que les brinda el Estado. Felicito por ello al Ministerio de la Producción por la diligencia de organizar oportunamente este conversatorio, convocando a los expertos y representantes de las instituciones comprometidas con el financiamiento de las pequeñas unidades productivas y a los representantes de los gremios empresariales involucrados en su promoción y desarrollo. De este modo, podemos difundir los alcances de este decreto de urgencia e ir impulsando así el crecimiento de la MIPYME. La Cámara de Comercio de Lima se siente realmente identificada con todo esfuerzo por impulsar los emprendimientos en nuestro país. Contamos con una serie de servicios orientados a que las MIPYME y startups puedan acceder a una mejora de su desempeño empresarial, como consultorías, contratos comerciales, círculos de calidad, organización de ruedas de negocios y misiones comerciales, asesoría para el gobierno corporativo a través de nuestro centro de empresas familiares, pero también en microfranquicias. Entren a la página web de la Cámara y entérense de las bondades que ofrecen nuestros servicios. También promovemos conjuntamente con Innovate de Produce el acceso de estas unidades productivas a financiamiento, así como con Concitec, promoviendo el acceso a los beneficios tributarios que se conceden a las empresas que instalan sistemas innovadores en sus operaciones. En esta tarea contamos con la activa participación de nuestro gremio de la pequeña empresa, COPE, que dirige nuestro director Jorge Ochoa Garmendia, que con nuestras distintas unidades de apoyo y asesoría trabaja de manera permanente para promover el crecimiento y tecnificación de las MIPYME, elevando sus estándares de gestión, así como promoviendo la formalización de nuestro país, tan importante y necesaria. Consecuentemente, con esta línea de acción, nuestra institución sirve de escenario hoy para la difusión de una norma que consideramos de gran importancia para la promoción, el desarrollo y consolidación de las MIPYMES, reiterándoles nuestra permanente disposición de contribuir con estos propósitos. Debo añadir que el 11 de marzo, la Cámara de Comercio, en su 18 versión, celebra el Día Internacional de la Mujer. La Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la Cámara de Comercio tendrá como uno de sus títulos y en el cual se tratará el financiamiento de las MIPYMES. Por favor, no dejen de asistir. También se admiten caballeros. Gracias. Muchísimas gracias, señora Yolanda. Gracias por sus palabras. Y en realidad, el decreto de urgencia 013-2020 trae buenos beneficios para las MIPYMES y los empresarios y emprendedores de nuestro país. En ese sentido, invitamos al representante del Ministerio de la Producción, en este caso al señor viceministro de MIPE e Industria, al señor José Antonio Salardi Rodríguez, para sus palabras de inauguración. Muy buenos días con todos. Señora Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, panelistas y moderadores invitados para el día de hoy,
emprendedores, microempresarios, funcionarios aquí presentes. Es un honor estar aquí. Traigo el saludo de nuestra ministra Rocío Barrios. Ella nos acompañará en la clausura del evento. En esa línea me he encargado de dar las palabras iniciales de inauguración de este importante evento. De hecho, los últimos meses fueron de arduo trabajo de manera conjunta, de manera de equipo, liderado entre el Ministerio de la Producción, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, además de todos los entes involucrados del Estado, para poder lograr y plasmar la realidad de este decreto de urgencia que hemos emitido el mes pasado, sobre el cual tenemos mucha expectativa porque definitivamente creemos que su buena aplicación va a ayudar a hacer cambios sustanciales en la dinámica de la pequeña y microempresa. El decreto de urgencia como tal ataca un problema que históricamente ha sido bastante enarbolado, que es el tema del poco acceso a financiamiento que tienen las MIPYMES. El poco acceso y sobre todo también el alto costo de crédito que se tiene que afrontar. Ese es el gran problema, uno de los que, si uno ve cualquier encuesta que se hace sobre la problemática que tiene el sector, es uno de los problemas que básicamente se pone en primera línea, digamos. En ese sentido, se han buscado bastantes mecanismos alternativos, si uno ve el DEU, son 8 medidas de alto impacto, que buscan atacar esta problemática, además de fortalecer toda la cadena productiva. Por ejemplo, el tema del factoring, que ya venía caminando y creciendo de manera importante en los últimos años, se ha logrado fortalecer y entendemos que con la medida vamos a poder duplicar los niveles de volúmenes negociados en este segmento que el año pasado cerraron alrededor de los 14.000 millones de soles y tenemos expectativas que con el impulso que se le está dando mediante el DEU podamos llegar a 30.000 millones para este año. De esa forma, cada vez más ese pequeño segmento que tenemos de la microempresa, que son casi 2 millones de empresas, de las cuales apenas el 5% accede a canales formales de financiamiento, puede ir ampliándose con alternativas y con costos mucho más a la medida del negocio que puedan ayudar a un proceso reactivador importante y avanzar en toda su secuela de desarrollo empresarial. Complementariamente también se ha creado otro mecanismo que es el tema del ordering, ¿no? Con lo cual las órdenes de compra que el Estado generalmente emite puedan también ayudar mediante este ordering agenciar liquidez de corto plazo y capital de trabajo para que los plazos también de pago se acorten, y es un mercado que calculamos puede mover alrededor de 1.900 millones de soles este año. Complementariamente, el tema de arrendamiento financiero, el cual ha sido poco accesible para las MIPYMES, podrá ya ser una realidad en la medida que se van a crear operadores especializados de arrendamiento financiero con un segmento de negocio que calculamos se puede mover entre 900 y 2.400 millones de soles. Y esto es súper importante porque uno cuando visita las empresas, los talleres de las empresas, encuentra una demanda importante de que vienen volúmenes de negocio, se quiere ampliar capacidad de planta y hay la restricción de poder acceder a los recursos para tal fin. Además de tener complicaciones en materia de necesidades imperiosas de renovar su equipo, ¿no? Y ponerlo con la tecnología de punta. En ese sentido, el ISIM es una gran herramienta que permita que estos operadores especializados tengan soporte y las MIPYMES puedan también lograr esta vía de acción. Otro punto importante también es que nosotros de meses atrás, conjuntamente con COFIDE, bebemos un poco y venimos impulsando el tema del Fondo Crecer. Se le ha también dado aspectos adicionales para permitir que ese fondo de 1.000 millones de soles pueda realmente colocarse en su totalidad y servir de una palanca importante de financiamiento y de reactivación para el segmento. También el gobierno en su apuesta por tener nuevos impulsos y también la inyección de recursos, el Fondo MIPYME, que anteriormente se conocía como tal, ahora se pasa a llamar Fondo MIPYME Emprendedor, y contará con recursos por 125 millones de soles que se le están inyectando para el tema de programa de apoyo a clúster, para el apoyo a la internacionalización, para el programa de apoyo de desarrollo productivo y todas las medidas también complementarias que se pueden desarrollar de tal manera que sirva una dinámica importante para reactivar. Además, está consolidando una sola gobernanza para ambos fondos para tener mejor articulados y una mejor mirada estratégica conjunta de por dónde ir el desarrollo del camino de la pequeña empresa. Otro punto también importante es el tema del apoyo y la apuesta que tiene el gobierno por la innovación. Sabemos que nuestros ratios de innovación en relación a la inversión con respecto al PBI son muy bajos, si uno lo mide en relación a otros estándares internacionales, apenas estamos en un 0.12% del PBI, cuando países que avanzan en esta línea están en niveles de 4 o 5%. De hecho, el Perú en ese sentido tiene que avanzar mucho porque está claro que en esa línea está el futuro de las economías y la diversidad que se tiene que tener. En ese sentido, el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores arrancará con 70 millones de soles y ayudará a que todas aquellas startups que muchas caen en el Valle de la Muerte puedan superar este periodo y puedan consolidar su desarrollo. De tal manera que podamos, ojalá, apoyar hacer un proceso de internacionalización que permitirá también que el país tenga una mayor oferta portable mucho más diversificada. Definitivamente el sector
cree y está convencido que la salida y la medida de largo plazo para el país es apostar por el Programa Nacional de Diversificación Productiva, y estamos en esa línea de acción de manera permanente, y por ello también el DEU contempla el tema de que los CITES, que tiene una red a nivel nacional liderada por el ITP, y hay más de 45 intervenciones a nivel nacional que están en pleno proceso de implementación, y que inclusive cuando visitamos las regiones cada vez tenemos más demandas con las potencialidades productivas que se dan. Por ejemplo, hace unas semanas me tocó estar en Huancavelica y ver el gran potencial que hay en una región que quizás es la más deprimida del país, pero que está prácticamente sentada en un banco de oro, y que es un tema de ponerle ganas y desarrollar todas las potencialidades que hay, ¿no? En temas de trucha, en temas de plantas aromáticas, diversidades orgánicas, granos andinos, papas nativas y por demás, con lo cual se puede tranquilamente convertir en un potencial muy interesante y un modelo de negocio que el sector va a implementar para desarrollar las potencialidades que tiene esta región. Bueno, dicho esto, definitivamente todo este conjunto de medidas es importante. El foro de hoy es vital para poder un poco ponerlo en conocimiento. Hemos traído expertos que van a debatir al respecto y contarnos las bondades, la mirada que tienen sobre este DEU, pero definitivamente poder aterrizar ello y lograr realmente que los mecanismos alternativos, como también el crowdfunding que está incluido aquí en este DEU, puedan tener un impacto importante y lograr lo que se pretende en materia de reactivación económica y de acceso a financiamiento y menores tasas de interés. Va a ser importante que todos podamos hacer una promoción agresiva de este mecanismo y de este DEU, para que realmente con ello el beneficio va a ser para todos y saldrá ganando el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor viceministro. Muchas gracias también a los participantes. Me informan que estamos en una transmisión en vivo a través de nuestras cuentas en la Cámara de Comercio y también a través del Ministerio de la Producción, y ustedes pueden seguir la transmisión mediante la página del Ministerio y también de la Cámara de Comercio, colocando en Twitter o en Instagram el hashtag #YoSoyMiPyme. Así que lo pueden hacer desde este momento. Las transmisiones empiezan porque en el país, en el interior del país, también quieren conocer un poco más sobre este decreto de urgencia, el número 013, que involucra a las startups y a los emprendimientos de nuestro país. A continuación vamos a conocer un poco más de lo que se trata este decreto de urgencia, así que invitamos al señor Wilson Fallen Lara. Él es exdirector de Instrumentos Financieros del Ministerio de la Producción, y él nos va a hacer una presentación general sobre las medidas y la importancia del decreto de urgencia 013-2020. Sí, por favor. Buenos días con todas y con todos los presentes. Para poder tener claro la magnitud de lo que este decreto de urgencia del 013-2020, digamos, pretende, quiero iniciar un poco impulsándolos o incentivándolos a imaginar lo siguiente. ¿Qué pasaría si la industria, digamos, de la panificación, ¿no?, los panes que los tenemos todos los días en el desayuno, fuera regulada? ¿Qué pasaría si en todo Lima tan solo existieran 16 panaderías, y de estas 16 panaderías tan solo 4 concentrarían alrededor del 75% de la venta de estos panes? Por efecto del exceso de demanda, lo que va a pasar ahí es que un pan que habitualmente puede costar alrededor de 10 céntimos el costo, pudiera incrementarse constantemente en precio y llegar a un precio de 2 soles. ¿Qué pasaría en ese instante? En ese instante pasaría de que muy pocas personas van a poder adquirir un pan de 2 soles, porque es demasiado caro, ¿no? Pero definitivamente no es culpa de las panaderías, es culpa de que ese mercado tiene una falla. ¿Y por qué tiene una falla? Porque hay un exceso de demanda y una disminución o una limitación de la oferta. Seguramente en ese entorno que les he comentado, tendríamos algunas pocas personas que pueden comprar ese pan a 2 soles, pero ¿quiénes podrían comprarlo? Seguramente los dueños de las panaderías o, digamos, algunos que tienen, seguramente de este auditorio, que tienen un poder adquisitivo alto. Pero si nos ponemos a pensar en, digamos, una familia común, digamos, esposa, esposo y 3 hijos, tan solo un desayuno en términos de panadería pudiera costar 20 soles, que en un mes serían algo de 600 soles, que representaría en términos, digamos, de precios de hoy,
alrededor del 60% de la canasta familiar. Eso definitivamente sería insostenible y por ende incluso habrían familias que dirían esas panaderías, ¿por qué cobran tan caro? ¿Por qué esos panes están excesivamente inaccesibles? ¿No? Y eso tan solo podría solucionarse si nos ponemos a pensar y les pregunto, ¿cuál debería ser la solución en un entorno donde hay pocas panaderías y mucho demandante de panes? ¿No? Le traslado esa pregunta. Y ahí claramente la pregunta podría ser de que hay que incrementar las panaderías para generar más competencia y que esos panes bajen, ¿no? Pero claramente pudiera haber incomodidad de las familias respecto de las panaderías que están vendiendo los panes, dirían, yo no quiero ni saber nada de las panaderías, no quiero saber de la información de los panes que venden, ni nada porque es demasiado caro. Y eso incluso se puede mantener en el tiempo durante más de 25 años. Eso que les he comentado como preámbulo es una especie de metáfora para darnos cuenta de qué está sucediendo en nuestro sistema financiero tradicional. En nuestro sistema financiero tradicional tenemos una alta concentración donde aproximadamente una reducida cantidad de bancos tienen alrededor del 75% de la captación de los recursos y el 75% de las colocaciones. Y eso hace que los costos de financiamiento para la pequeña, micro y mediana empresa sean inaccesibles y altísimos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo básico, lo que hemos hablado hace un momento, incrementar el número de panaderías, incrementar el número de operadores privados que pudieran dar oferta de servicios financieros para que tenga accesibilidad a menores costos, a mejores condiciones de financiamiento, la micro, pequeña y mediana empresa. Pero esto que lo podemos hablar de manera tan sencilla en este momento, ha sido motivo de un análisis, de una preocupación, digamos, de mucho tiempo. Y muchos de los aquí presentes, digamos, han manifestado estas ideas y las han ido plasmando y organizando en lo que tenemos ya formalmente llamado el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Entonces, este Plan Nacional de Competitividad y Productividad justamente lo que quiere es abordar en el objetivo prioritario número 4 el problema estructural del sistema financiero, que es la falta de competencia y que justamente genera que estos costos de financiamiento sean inaccesibles, ¿no? Y que se plasman específicamente en 10 medidas y que este decreto de urgencia, el 013-2020, que ha costado y que ha sido muy difícil de obtener estas medidas, y creo que acá muchos de los presentes saben de eso, ¿no? Recogen parte de las medidas que están acá en el Plan Nacional de Competitividad, porque se vienen muchos más. PRODUCE tiene la iniciativa y la actitud para, digamos, seguir avanzando en estas nuevas medidas, pero específicamente en lo que se refiere al decreto de urgencia, ¿no? Podemos, digamos, señalar específicamente cómo es que lo aborda en lo que es el tema de la problemática estructural. ¿Cuál es la problemática estructural que hemos identificado en el sistema financiero tradicional? La problemática estructural, y haciendo el ejemplo de la panadería, es que de 2.2 millones de empresas formalmente constituidas, y de estas el 99% son MIPYMES, tan solo el 5% de manera formal utilizan el sistema financiero, es decir, en número nada más 90.000 empresas. ¿Esto qué quiere decir? Investigando que tan solo 90.000 empresas, claro, como empresa, pero los dueños o propietarios de las empresas sí utilizan el sistema financiero como persona natural, pero lo hacen ¿cómo? Utilizando tarjeta de créditos o créditos de consumo, que son totalmente caros e inaccesibles, que lo que hacen es que a lo largo del tiempo ese costo financiero genere inestabilidad en esa empresa y finalmente tengamos una empresa que no llega pues a cumplir con, digamos, el nivel de desarrollo, competitividad y productividad necesarios. Esa es, digamos, la primera aproximación. En esa medida, si es que lo que necesitamos es mejorar, en mi ejemplo, el número de panaderías, estamos en este decreto de urgencia incorporando un nuevo actor. Este nuevo actor es las empresas, operadores privados de arrendamiento financiero. Si yo comienzo a mirar la data que maneja el INEI, si yo comienzo a mirar la información que maneja el área de estudios económicos del Ministerio de Producción y me doy cuenta que habitualmente el arrendamiento financiero tan solo es concentrado en créditos por parte de
digamos, los actores más grandes del sistema financiero tradicional, y en un 95% tan solo se da para autos, quiere decir que el leasing no está siendo utilizado con su potencia, porque debería utilizarse, ¿no? Por ejemplo, para toda la maquinaria que pudiera necesitar en textil, en gamarra, o pudieras necesitar herramientas especiales, por ejemplo, para el Vía El Salvador en lo que es el tema de la madera, o pudiera necesitarse, por ejemplo, en Trujillo para las fábricas de zapatos. ¿Por qué no necesita? O incluso más cercano, pudiera necesitarse para cambiar un horno en una panadería, o para una gran, digamos, cocina en una cevichería o en una pollería. ¿Por qué no? ¿Por qué no llegar a eso? Porque no es negocio, pero pudiéramos dar la posibilidad de que operadores privados sí puedan adquirir esa maquinaria y alquilarla con la posibilidad de que al final pueda ser propietario la pequeña, micro y mediana empresa. Más aún, nos vamos a esa data estadística y nos damos cuenta que ya, ¿no?, a fines del 2019 hay 300.000 micro, pequeñas y medianas empresas que tienen la necesidad de renovar su maquinaria y equipo y que ya pasaron su periodo de vida económico y que están siguiendo utilizándose, generando incluso daños al medio ambiente, porque esa maquinaria ya está, digamos, en una lógica de querer renovarse, pero no se puede renovar porque son montos que deberían justamente utilizarse el vehículo de leasing para que sea eficiente. Otro operador súper importante, y yo creo que para mí es un hito, porque digamos, yo he estado en el Ministerio de la Producción desde agosto hasta el 31 de enero de este año, y yo, bueno, ya estoy bordeando los 30 años en la Superintendencia de Mercado de Valores, y definitivamente este tema vinculado a las plataformas de financiamiento participativo financiero son un hito. Es la primera regulación de fintech en el Perú, de un tipo de fintech. Y estas plataformas, al igual que las de factoring, ¿qué cosa va a hacer esta plataforma? Esta plataforma va a ser lo que se conoce como la desintermediación financiera. Claramente pudieran, a través de estas plataformas tecnológicas, presentarse proyectos, pudieran ser proyectos de todo tipo, incluso innovaciones o requerimientos de financiamiento para capital semilla, para, digamos, emprendimientos innovadores en etapa de consolidación, para capital de trabajo, renovación de maquinaria de equipo, todo tipo de proyectos pudieran presentarse a través de estas plataformas, las cuales van a tener que distribuir esa información y todos los inversionistas, todos ustedes en cantidades, digamos, pequeñas, van a poder invertir si desean, y esto es, digamos, financiamiento participativo financiero, para que ustedes recuperen esa inversión, sea a través, digamos, de dividendos, sea a través de intereses, y van a tener en contraprestación valores mobiliarios o incluso hasta créditos. Entonces, estamos hablando de un mecanismo que uno dirá, ¿esto no funciona? Claro que funciona, funciona y ha crecido de manera geométrica en muchas partes del mundo y está ya regulándose acá y dando la posibilidad de que, sobre todo estamos muy interesados en el Ministerio de la Producción, de que sea una fuente de financiamiento activa para la micro, pequeña y mediana empresa. Pero la pregunta es también, ¿esta idea de incorporar nuevos operadores prenderá? ¿No tendrá problemas en el tiempo? ¿No es que es, digamos, es todo un proceso? Porque esas preguntas nosotros las respondemos en que estamos súper confiados en que esto va a prender. ¿Por qué? Porque ya el factoring que viene operando desde el año 2015 con la ayuda de diferentes actores, ¿no? Sobre todo, acá pongo mucho énfasis en el tema del soporte tecnológico que ha brindado para el dinamismo del factoring, que es la Cavali, la Institución de Compilación y Liquidación de Valores, porque definitivamente el hecho de ver que en sus inicios el factoring como nuevo operador, digamos, entre para poder competir a través de lo que se conoce como el otorgar liquidez de adelanto por estas facturas a los proveedores, definitivamente ha hecho de que hoy por hoy uno entra a la Superintendencia de Banca y Seguros y encuentra 70 operadores privados de factoring nuevos y encuentra que en el año 2019 ha negociado 13.6 mil millones de soles, que ya representa
cerca del 8% de todo lo que el sistema financiero tradicional ha otorgado en créditos a personas naturales y jurídicas, representa más del 70% de todo lo que ha negociado la bolsa en el año 2019. Y si vamos a que es mucho, entonces también decimos, ¿cómo va el factoring en Chile? Chile tiene movimientos de factoring de alrededor de 10% de su PBI, nosotros estamos en menos del 1%. Quiere decir que todavía tenemos un techo para operar. En otras palabras, el factoring es una experiencia exitosa de que incorporar un operador nuevo, incorporar una panadería nueva para mejorar y que los costos financieros caigan es positivo. Y eso incluso con inconvenientes que hemos detectado y que pretendemos y que ya están incorporados en el decreto de urgencia, el 013-2020, como cuáles, como el hecho de que, por ejemplo, y eso es algo, digamos, muy conocido, ¿no? Es decir, si un cliente grande, digamos, tiene un proveedor chico, entonces el cliente grande, imaginemos un supermercado grande, le dice a alguien que le vende quesos, digamos un proveedor chico, que le va a poder pagar en 60 días o en 180 días, cuando en realidad la venta del queso ya la realiza al día 30, ¿cómo es que esos 120 días más lo puede ganar ese cliente grande? Entonces, ¿qué pudiera suceder ahí? Pudiera suceder ahí que lo que quiere hacer este proveedor que vende el queso es transferirle a una empresa de factoring su factura para que pueda negociarse y la empresa de factor vaya a cobrar. Pero digamos, el cliente grande pierde su capacidad de negociación, porque al cliente chico le puede decir, espérame, pero a la institución financiera no. ¿Y eso qué genera? Genera que el cliente grande dé disconformidades hasta no, digamos, sustentadas respecto de la factura, y entonces tenemos un área en el Ministerio de la Producción de supervisión donde está, digamos, llenándose de infracciones o de identificaciones de infracción porque el cliente grande no está dando la conformidad adecuada a la factura. Esto se está solucionando, digamos, en parte acá, porque ahora la conformidad se va a hacer en un plazo en concreto y se va a hacer con el apoyo de la SUNAT. Porque si ya estamos trabajando con facturas electrónicas, ya sabemos que esa factura electrónica del SUNAT es veraz y la conformidad se hace dentro del plazo y eso ayuda al dinamismo. Si queremos, digamos, incluir incluso más temas vinculados a esto, es que también el cliente grande, sin haber pagado todavía o dado la conformidad a la factura, ya en el mes siguiente está utilizando el escudo fiscal de ese proveedor que todavía ni siquiera le ha dado la posibilidad de que tenga la liquidez de su, digamos, de su operación. En ese sentido, lo que es el tema del factoring, pues ha sido una preocupación muy importante para nosotros. Inclusive no está en el decreto de urgencia, pero está en paralelo como un hito. También hemos identificado que las instituciones del sector público no están participando activamente en la negociación de factoring. ¿Cómo hacemos para que participen? Y estamos ya articulando para que se emitan las directivas necesarias para que esas, digamos, operaciones de factoring se den. Finalmente, y yo creo que es el tema de la cereza de la torta en el punto vinculado al factoring, es que nos encontrábamos con un trato asimétrico tributario para lo que eran los endeudamientos de las empresas del factoring. Una empresa de factoring es financiera y va a endeudarse o va a obtener dinero, pero para incluirlo en su patrimonio, ¿no? Es un operador privado y lo que va a hacer es darse la vuelta y prestarle a la micro, pequeña y mediana empresa. Pero resulta que por una norma tributaria no podía más que en un determinado monto de endeudamiento deducir los intereses de esos endeudamientos, lo que hacía que le genere pues un inconveniente, un impacto inmediato en los estados de resultados. ¿Qué hemos logrado ahora? Que creo que es muy apropiado resaltarlo. Hemos logrado que las empresas del factoring tengan el mismo tratamiento que los bancos. Es decir, que sea el acreedor el que identifique cuánto le va a prestar a esa empresa de factoring y que esa empresa de factoring pueda deducir totalmente el endeudamiento que va a servir para su tema operativo. Entonces, imagínense, con eso tenemos pensado que estos 15.000 van a ser este año el doble, claramente, y vamos a ir a un monto estimado de 30.000 millones de soles en el tema de factoring. En esa medida, miren, ¿qué hemos abordado? Hemos abordado operadores. Estamos hablando de arrendamiento financiero, estamos hablando del operador de crowdfunding y estamos hablando de la mejora del factoring. Pero también nos encontramos con ¿qué? En la investigación,
con que hay más de 100.000 proveedores microempresarios del Estado que, digamos, ¿qué hace, por ejemplo, cuando una persona desea mejorar, por ejemplo, un mueble de su cocina? ¿Qué hace? Pues llama a un carpintero y ese carpintero le hace la cotización y le dice, ¿sabes qué? Me das el 50% porque esto te lo hago en determinada fecha. Quiere decir que tiene un adelanto para poder cumplir con el requerimiento que yo, digamos, estoy pidiendo. Pero en el caso del Estado nos encontrábamos con que tenemos órdenes de compra del Estado, que el Estado dice, échate a buscar dónde sacas tú su 50% para que puedas cumplir con el requerimiento. En esa medida nosotros decíamos, pero ¿por qué no dar la posibilidad de que también puedan tener un adelanto? Y esa forma la hemos configurado en este decreto de urgencia mediante darle carácter de título valor a la orden de compra. Y eso va a permitir que las empresas de factoring, identificando el riesgo adecuado, porque hay un riesgo diferente, ¿no?, vinculado al cumplimiento del proveedor con el Estado de ese bien o servicio, pero finalmente darle la posibilidad de que pueda tener un avance para que pueda cumplir con los requerimientos del Estado. Entonces, miren, estos instrumentos lo que quieren hacer es tratar de resolver problemática estructural, problemática de competencia en el sistema financiero. Pero, ¿qué hacemos si estas soluciones, digamos, estructurales pudieran demorar? Estas soluciones estructurales pudieran ir, digamos, con el apoyo de todos ustedes que son los actores digamos, de esta economía, cómo esto pudiera, digamos, complementarse. Y ahí nos encontramos con problemáticas coyunturales en concreto. Tenemos, por ejemplo, y ahí tenemos que mirar el mundo, que el crecimiento, digamos, del desarrollo económico mundial se identifica con tendencia a la baja. Tenemos que esto es sobre todo derivado de lo que hubo el año pasado en estas, digamos, especie de guerra comercial entre China y Estados Unidos, que ya un poco se ha tranquilizado y que incluso, digamos, tenemos a comienzos de este año un problema en concreto vinculado con la salud, que es el tema del coronavirus. Esto nos trae a colación ¿a qué? A que también ha habido un impacto interno. ¿Por qué? ¿Por qué dependemos mucho de China y Estados Unidos? Porque son nuestros principales socios comerciales, ¿no? Y entonces eso hace que nuestro PBI haya caído de manera importante. Es digamos, la variación del PBI más pequeña de los últimos 15 años. Y eso finalmente se plasma en indicadores micro, porque hemos tenido, digamos, contamos con información estadística del INEGI, que eso ya fue lo preocupante y lo detonante del tema coyuntural, que notábamos un incremento de más del 50% en el reporte de liquidaciones y cierres de microempresas en los últimos meses. Es decir, hemos tenido un dato vinculado a que 50.000 microempresas han cerrado o se han liquidado en los últimos 12 meses. Creo que eso sí nos hace reflexionar y nos hizo reflexionar para implementar las siguientes medidas coyunturales. Y esas medidas coyunturales van a ir alineadas con el ciclo de negocio de las empresas. Porque el primer paso para, digamos, establecer algunas investigaciones o proyectos o estudios o innovaciones, justamente es el hecho de que para esto se requiere un gasto. Y para este gasto se ha implementado, digamos, una mejora en lo que se refiere al fideicomiso, ¿no?, que se realiza a través de COFIDE, que es el del Fondo MIPYME Emprendedor. El Fondo MIPYME, que ya existe hace mucho tiempo, le hemos cambiado de nombre a MIPYME Emprendedor. ¿Por qué? Porque ya ahora ese fondo también va a cubrir los gastos derivados de emprendimientos innovadores. Entonces, cambiémosle de nombre al Fondo MIPYME. ¿Y qué necesitamos también? Necesitamos justamente más fondos para que este Fondo MIPYME Emprendedor pueda, digamos, ayudar a más gastos derivados de estos temas, ¿no? Asistencia técnica, capacitación, investigaciones, ferias, ruedas de negocios, todo esto que pudiera involucrar el hecho de interactuar. Entonces, ahí, ¿cuánto se le ha incrementado? 15 millones de soles, disculpen, 125 millones de soles para el Fondo MIPYME Emprendedor. ¿Esto qué va a cubrir? Ya lo que venía cubriendo, ¿no?
digamos, desafíos tecnológicos, desarrollo productivo, cadenas productivas, acceso a mercados y lo que es los emprendimientos innovadores, tanto para capital semilla como en etapa de consolidación. Adicionalmente, digamos, mirando tan solo el Fondo Mi Pyme Emprendedor, nos dimos cuenta que el otro fondo, que es el fondo ya financiero, no el fondo no financiero, que es el Fondo Mi Pyme Emprendedor, el fondo financiero y el que tiene más monto, que es el Fondo Crecer, no tenía una gobernanza, ¿no? Y en esa medida dijimos, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué, si ya hemos identificado un grupo de empresas que pasan por la etapa de asistencia técnica y que seguramente más adelante van a necesitar financiamiento, ¿no? ¿Por qué no hacemos que haya una sola gobernanza que vea lo no financiero y lo financiero? Porque eso hace que tengamos una sinergia y una información ideal para poder hacer incluso seguimientos de que este apoyo del Estado para la parte inicial o para la parte de financiamientos sea óptima. Y eso es lo que se ha hecho. Este decreto de urgencia lo que incorpora es una sola gobernanza para el Fondo Mi Pyme Emprendedor y el Fondo Crecer. Pero también, digamos, identificamos que luego de que, por ejemplo, muchas empresas habían pasado por Innovate Perú, que es el tema inicial, que son los emprendimientos innovadores de capital semilla, encontrábamos buena innovación, buenas ideas, sobre todo tecnológicas de los startups, pero que al momento de que quisieran hacerlo o entrar en etapa de producción, no tenían el financiamiento adecuado. Entonces se quedaban, y entonces inversiones del exterior o por la coyuntura internacional no ayudaba a que eso prenda. Entonces, ¿qué dijimos? Acá también hay que incorporar, ¿no?, un apoyo a lo que se conoce a los emprendimientos innovadores en etapa de consolidación. Y es que ahí que se incorpora un fideicomiso especial, un fideicomiso, digamos, que se le llama y que se le conoce seguro por ustedes, el Fondo de Fondos, ¿no? Y ahí, en este fideicomiso que se llama el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, este Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, lo que busca es justamente que el Estado apueste con estos emprendedores, que el Estado lo que haga a través de este fideicomiso adquiera cuotas de participación de fondos de inversión que justamente son los que van a canalizar recursos a estos emprendedores, a estos emprendimientos en etapa de consolidación para que esto avance y crezca. Este fondo tiene inicialmente 70 millones de soles, pero va a ir incrementándose en la medida que, digamos, se vaya a requerir y que se utilice. ¿Qué más identificamos? Y eso puede dar fe, incluso José Antonio, ¿no?, Salardi puede dar fe, cuando comenzamos a mirar el tema del Fondo Crecer, incluso ELAR, ¿no?, Arévalo también, cuando comenzamos a ver el tema del Fondo Crecer, comenzamos a ver de que el Fondo Crecer es el fideicomiso que tiene más monto, 1.080 millones, pero nos preguntábamos por qué es que no tiene el dinamismo, digamos, del caso. Y le comenzamos a dar muchas vueltas, comenzamos a mirar, digamos, el reglamento, comenzamos a mirar el diseño, y entonces, inclusive desde mi rol como director de instrumentos financieros, y digamos, también conocedor del tema de fideicomisos, y comencé a mirar y digo, pero ¿por qué si este Fondo Crecer tiene algo muy potente? Tiene la posibilidad de dar créditos con un know-how que ya lo utiliza hace mucho tiempo el Fondo Mi Vivienda, que es el bono del buen pagador. Quiere decir que si una microempresa, una micro, pequeña o mediana empresa pide un préstamo a través de una institución financiera y aplica al Fondo Crecer, tienen la posibilidad de que si su préstamo es de 12 meses, paga los 10 primeros meses bien, los 2 últimos no paga. Y eso puede implicar un descuento en tasa de interés de 15%, que si el costo es 25%, pagaría por el financiamiento tan solo 10. ¿Quién le da 10? Creo que muy poca gente. Entonces, ¿por qué es que no prendía este fondo? Cuando comenzamos a analizarlo, y es, digamos, algo que lo estuvimos dando vuelta, nos preguntábamos, incluso a las instituciones financieras, no, es que estoy con liquidez, y como tengo liquidez, no tengo necesidad de aplicar al Fondo Crecer.
Entonces mi pregunta era, ¿y de dónde sale esa liquidez? Bueno, de los fondeos de diferentes lugares, ¿ya? Y la pregunta nuevamente era, ¿y dónde están los 1.080 millones? Los 1.080 millones, por el mecanismo o el reglamento, tienen que estar depositados en los bancos de mayor ranking o clasificación de riesgo. Quiere decir que ya los bancos tienen la liquidez como para poder hacer la operatividad, pero por eso que no tienen la necesidad de aplicar al Fondo Crecer. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese sentido? Dar la posibilidad que operadores que no tienen la posibilidad de hoy por hoy, dado que dentro del reglamento tiene que estar ese manejo de tesorería del Fondo Crecer en los bancos grandes, démosle la posibilidad a otros operadores que sí necesitan el dinero para hacer negocios y que no tienen liquidez, ¿como quiénes? Como las empresas de factoring, estas operadoras de factoring que van a y se incorporan en este decreto de urgencia para que puedan aplicar, como las empresas de arrendamiento financiero de leasing, operadores privados que también pueden aplicar, y sobre todo las empresas o las cooperativas de ahorro y crédito que todavía están registradas en la SBS y que están en un proceso de adecuación, que también van a poder aplicar. Y consideramos que con eso se va a aperturar y el dinero va a fluir. Por otro lado, en el tema de los beneficiarios finales también identificamos que el Estado siempre fomenta la asociatividad. Y entonces, ¿por qué no también damos la posibilidad de que aparte que se le, digamos, en este Fondo Crecer se le dé como beneficiario final a la MIPYME, también demos la posibilidad de que esa MIPYME, si está asociada, también pueda aplicar al Fondo Crecer? Y habitualmente está asociada a través de cooperativas. Entonces, esas cooperativas no financieras o productivas también puedan aplicar al Fondo Crecer. Entonces, fue difícil, fue duro, digamos, llegar a todo esto, pero estamos apostando porque esto pueda prender e implementarse. Ahora, siempre, y eso creo que lo dijimos desde un inicio, hay que tener claro que esto amerita una serie de instrumentos, amerita una serie de reglamentos, amerita una serie de adecuaciones para que esto funcione de manera eficiente. Entonces, no es mañana que ya van a poder ir y hacer las operaciones. Estamos, digamos, y hemos mapeado en esta línea de tiempo cada uno de los temas que tenemos que cumplir en términos de reglamento o adecuaciones para poder justamente dar la posibilidad que los consumidores ya puedan activar y aplicar a todos estos instrumentos, ¿no? Los tenemos ahí. Este es para el primer semestre y después tenemos para el segundo semestre, ¿no? Hay algunos temas que, digamos, los hemos dejado con unos plazos para coordinar, por ejemplo, el registro de las empresas de arrendamiento financiero en la SBS, vamos a impulsar de Produce y vamos a coordinar con la SBS, ¿no? Pero este es digamos, la línea de tiempo de lo que se viene en lo que involucra reglamentos. Es un trabajo arduo que lo vamos a hacer, digamos, estoy seguro con la colaboración de todos ustedes. ¿Para qué? Para que esto pueda fluir y hacerse realidad. En conclusión, digamos, lo que tenemos en este decreto de urgencia no son medidas, digamos, antojadizas, no son medidas que están, digamos, aisladas, son medidas que buscan un objetivo central. Y este objetivo central es mejorar el acceso y uso del sistema financiero por parte de la MIPYME. Y eso, ¿qué va a generar? Va a generar mejorar la competitividad y productividad de estas. Muchas gracias.